Hola, mira, soy Marta, soy psicóloga y tengo un máster en dificultades de aprendizaje. Además, he hecho mucha formación especializada en autismo y, y me he formado tanto para trabajar con los niños como con las familias. Lo que más he aprendido, de lo que más he aprendido es de la experiencia de trabajar con los niños y con las familias. Pues después de toda esta formación y de toda esta experiencia y haber aprendido tanto, tenía una inquietud que era poder transmitir todo lo que había aprendido a los demás, ¿no? Tanto a maestros como a alumnos, como a familias. Entonces tenía esa inquietud y me junté con unos compañeros que tenían un poco esa misma necesidad de poder transformar toda la experiencia y toda la formación en algo útil para los demás. Y con esto formamos Sumando, para poder formar y poder divulgar sobre todo lo que hemos aprendido. Vale, los signos de alerta los podemos dividir en tres partes, ¿vale? Por una parte estaría el lenguaje, por otra parte los aspectos sociales, de interacción social, y por otra parte el juego, ¿vale? Respecto al lenguaje, normalmente hablan tarde o el lenguaje que tienen es muy específico o no lo utilizan bien. Respecto a las relaciones sociales, pues no suelen mirar a los ojos, no suelen tener interés por los demás, no suelen participar de actividades pues, como rutinas más sencillas de juego. Y respecto al juego, los intereses suelen ser muy restringidos y el uso de los juguetes, o jugar, por ejemplo, con un coche, en lugar de arrastrarlo como es lo habitual, pues pueden girarlo y estar mirando cómo gira una rueda. El uso del juego, de los juguetes, no suele ser el adecuado, suele ser diferente. Es importante conocer el desarrollo del niño y saber que estas señales no son un retraso del desarrollo, sino que son cosas que hace el niño de forma diferente. No es que vaya un poco lento en el lenguaje, no, es que su lenguaje es peculiar. O no es que tenga un poco de lentitud en el juego, no, es que su juego es diferente. Por eso conocer estas señales es muy interesante y muy importante. Suelen aparecer entre los 12 y los 24 meses. El lenguaje, por ejemplo, a los 24 meses, a los 2 años, ya es cuando más alerta crea, porque a los 2 años los niños ya tienen un lenguaje funcional de por lo menos 10 palabras. Entonces, si no hay lenguaje, suele llamar bastante la atención. Sin embargo, hay otras señales que se pueden ver antes, como el tema de la interacción social o el uso de los juguetes inadecuados, que a los 18 meses se puede observar. Pues si su hijo acude a un centro de educación infantil, una escuela infantil, hablarlo con los profesores, con los educadores, ellos tienen contacto normalmente con los servicios de atención temprana para que les hagan una valoración. Y también, por otra parte, acudir al pediatra. El pediatra también puede hacerles un primer screening y, si no, derivarlos a neuropediatría o a salud mental para que les puedan hacer una valoración. Están esas dos opciones. Los servicios de atención temprana, que dependen más de educación, de la Consejería de Educación, y por otra parte el pediatra. Habría que acudir a los dos sitios. Pues el beneficio principal es la intervención temprana. Cuanto antes tengamos un diagnóstico, antes tendremos una intervención. Incluso sin tener claro un diagnóstico e incluso antes de realizar una valoración, se empiezan las intervenciones conociendo un poco las necesidades del niño, aunque no sepamos el diagnóstico cerrado, porque la intervención temprana se ha demostrado que ayuda mucho en el desarrollo del niño. El diagnóstico del autismo es un diagnóstico clínico, lo que significa que el profesional que hace la valoración es el que va a decidir, en base a toda la información que ha recogido, si ese diagnóstico, el diagnóstico que es, ¿vale? ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado? En este caso se haría una anamnesis, que es una recogida de información de la familia. Luego también se realizarían pruebas de desarrollo, hay que descartar que las dificultades no son un retraso del desarrollo, y luego también se hacen pruebas especializadas, específicas de autismo, como son el A2, que es una prueba estandarizada que mide aspectos de comunicación y de juego y de aspectos sociales, y el ADIR, que es una entrevista semiestructurada que también recoge información relativa a estos aspectos del desarrollo del niño.
La dificultad del diagnóstico muchas veces es el diagnóstico diferencial, es decir, hay que diferenciar qué características pueden ser debidas al autismo y cuáles no, o a otro tipo de diagnóstico. También es verdad que el precio de una valoración muy específica, como he explicado antes, las pruebas, todas las pruebas que hay que hacer suponen muchas horas de recogida de información, muchas horas de análisis de datos y luego las pruebas que la formación de los profesionales es cara y también las pruebas en sí mismas, comprarlas también. Entonces, el coste de la valoración muchas veces es un impedimento para poder hacer valoraciones más exhaustivas. La comorbilidad es que cuando hay varios trastornos en un mismo niño, ¿no? Puede ser que nos encontremos con un niño que tenga un diagnóstico de TEA y también un diagnóstico de discapacidad intelectual. O también podemos encontrarnos un niño que tenga un diagnóstico de síndrome de Down y de TEA, de autismo. Esa es un poco la comorbilidad. Muchas veces el autismo es comórbido con otros trastornos, sobre todo de salud mental, como puede ser el trastorno de ansiedad. Sí, eso sobre todo pasaba más, bueno, sigue pasando, ¿no? Nos siguen llegando a la consulta personas con 40 años que dicen, bueno, creo que tengo Asperger, ¿no? Creo que tengo autismo. Sobre todo porque no ha habido una buena sensibilización a la sociedad, ¿no? Las familias no entienden qué le está pasando a su hijo o entienden que es pues un poco raro y ya está. Y sin embargo, lo que tiene es unas dificultades y tiene un trastorno que le está impidiendo acceder a ciertas informaciones y poder generar ciertas estrategias. Yo creo que está muy relacionado con el conocimiento de la sociedad en general de este trastorno y sobre todo también de la comunidad pues, educativa y de salud, que yo creo que eso también lo estamos paliando bastante. Cada vez los profesores, los educadores de las escuelas infantiles conocen más este trastorno, conocen más los síntomas, las señales de alarma, incluso los centros de salud en muchas ocasiones están haciendo también dentro del programa del niño sano, se están metiendo también pruebas estandarizadas que detectan un posible trastorno de autismo, lo que va a hacer que en el futuro cada vez haya menos personas adultas que no hayan sido diagnosticadas antes, ¿no? Que el diagnóstico sea cada vez más temprano y la intervención sea también más temprana. Sí, yo creo que sobre todo es lo que decía en la pregunta anterior, ¿no? Que el conocimiento de la sociedad, también los cuestionarios, por ejemplo, como el MChat, que es un cuestionario de detección del autismo y que lo podemos pasar cualquier persona, eso ayuda a que se pueda detectar cada vez más, pero sobre todo que las personas que están que se relacionan con ese niño digan, este niño tiene un problema y tengo que ayudarle. Más que decir, uy, este niño es que es muy caprichoso o este niño... justificar un poco los comportamientos de los niños con dificultades con aspectos de personalidad y que cada vez las personas que están en relación con ese niño, tanto los familiares como los educadores, los profesores y los sanitarios, se den cuenta de que ese niño necesita ayuda y necesita un diagnóstico y una intervención para poder desarrollarse. Lo cierto es que desde que empecé a trabajar, más o menos la afluencia de casos que he visto ha sido igual. Es verdad que con el paso de los años, muchas veces los diagnósticos cambian, sobre todo cuando se hace un diagnóstico muy temprano, a lo mejor de autismo, cuando pasan unos años se puede modificar el diagnóstico porque los rasgos de autismo se han cambiado, no cambiado, sino suavizado. Muchas veces pasa que se confunden niños con TEL, por ejemplo, con trastorno específico del lenguaje, con niños con autismo, porque las características de personalidad son muy similares, tienen peculiaridades que comparten muchas veces con el autismo. Y es verdad que cada vez más
sobre todo cuando los niños crecen, se afina más el diagnóstico, se hace un diagnóstico más preciso. Pero no he notado que haya cada vez más niños con autismo.